De hecho, yo tenía una alabanza puesta que la estaba cantando Claudina Brin, que es el final de ese salmo y que ustedes posiblemente, yo creo que lo han oído, pero es un salmo, es una alabanza como un poquito viejita, ¿verdad? Pero es muy bonita, pero es el final de ese salmo que vamos a leer. Estoy en el Salmo 59, pero no vamos a leer el salmo de inmediato, vamos a ir a Primera de Samuel cuando yo termine de darle el trasfondo de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Vamos a tener una palabra de oración y entonces comenzamos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de continuar, Señor, presentando tu palabra. Tenemos el privilegio de escucharla, de meditar en ella, Señor, de estudiarla. Tenemos el privilegio de hacerla nuestra, de aplicarla, Señor, cosa que en muchos países no se puede hacer. Y en esta hora presentamos, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes y te damos gracias porque vamos a recibir palabra tuya, vamos a recibir pastos verdes. Te pedimos que esto pueda ser, Señor, para nuestro crecimiento, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones y nos hables por medio de esta. Y es en el nombre de Jesús que te doy las gracias. Amén. Bien, hermano. Vamos a comenzar diciendo, yo tengo mis notas aquí. Vamos a comenzar diciendo que todo el mundo sabe que David era hijo de Jesse, ¿verdad? Y de Jesse. Y Jesse tenía 7 hijos. Eran 7 hermanos varones, ¿verdad? Y nadie consideró a David como un candidato rey. Recuerdan que cuando el profeta Samuel fue a casa de el padre, ¿verdad? De David, y le dijo que le presentara a todos sus hijos, no se le ocurrió ni por un momento presentar a David, porque para ellos David era un hombre insignificante. De hecho, era un pequeño pastor de Israel y era muy jovencito, ¿verdad? Pero nadie lo consideró, pero Dios lo tenía en mente, ¿verdad? Porque cuando nadie nos considera, Dios tiene en mente, porque Dios no mira lo exterior, sino que mira el corazón de nosotros, ¿verdad? Y David confiaba en Dios. Era ese único hijo, ¿verdad? Que él tenía, que vivía conforme a los principios de Dios. Y Dios lo llamó y él se sometió al llamado, él lo aceptó, ¿verdad? Y Dios lo usó de una manera maravillosa. A tal punto, ¿verdad? Que no le fue fácil a él. Saúl le dio mucho trabajo a David, porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. De manera que en un momento dado, ¿verdad? Saúl, que era el rey en aquel momento, por poco pierde el pueblo de Israel, ¿verdad? Ante los filisteos. Pero quien lo llevó a salvar la situación fue David cuando se enfrentó a Goliat. Y de ese punto en adelante, David no era el mejor amigo de Saúl, aunque Saúl, ¿verdad? Que ustedes saben que era el rey Saúl, lo molestaba un espíritu maligno y la única manera de sentirse bien era cuando David tocaba el arpa para él, ¿verdad? Pero cuando David pudo matar a Goliat, la gente, ¿verdad? Lo enaltecía y cantaban, Saúl hirió a miles, pero David hirió a 10,000. Y aquí es donde Saúl comienza a tener celos de David, porque ya ahora David era más popular que Saúl. Y él tenía miedo de que David le quitara el reino, pero no era que David le iba a quitar el reino, ¿verdad? Él nunca tuvo esas intenciones. Ya David había sido llamado para ser rey de Israel. Y David estaba trabajando con él para tocar el arpa y él le había prometido a su hija Merab, pero luego de un tiempo se la dio a otra persona, no le cumplió, ¿verdad?, lo que le había prometido. Y luego se enteró de que su hija Mical tenía sentimientos hacia David
y entonces se la dio por esposa. De manera que su odio por David creció demasiado y creció tanto que trató, ¿verdad?, de matarlo con una lanza y luego trató de matarlo a través de su hijo Jonatán, pero Jonatán amaba mucho a David y no quiso, y Jonatán le advirtió a David que su padre quería matarlo. Y de ahí en adelante surge el evento, ¿verdad?, que nos lleva a este incidente que vamos a estar relatando. De manera que este salmo nos describe cómo David se sintió en medio de esa cacería que tenía Saúl, porque de aquí en adelante David comienza a vivir como un fugitivo. Él iba de un sitio a otro porque él no quería que Saúl lo alcanzara. Y él está yendo de un sitio a otro para que Saúl no lo encuentre, ¿verdad? Entonces, recuerden que Saúl tenía todo el ejército con él y él tenía todas las de ganar porque él tenía todas las armas. David estaba solo. Lo único que tenía era un arco y confianza en Dios, porque él no tenía ni espada en aquel momento. Y es que cuando confiamos en Dios, hermano, y estamos en medio de las dificultades, ¿verdad?, y nosotros confiamos y le servimos, Dios está de nuestro lado. Y eso era lo que David tenía. Saúl no tenía nada de eso, aunque tenía un gran ejército, ¿verdad? Y tenía toda la autoridad del país, porque él era el rey de Israel, para poder alcanzarlo, pero nunca pudo matarlo. Y antes entonces, esta es mi introducción, antes de ir, ¿verdad?, hacia el Salmo. Yo quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 59, y vamos a leer un poquito de lo que yo he relatado en esta noche. Y vamos, yo dije capítulo 59, perdón, capítulo 19, 59 es el Salmo, es que tengo, nadie me dice nada, solamente vi las caras. 59 es el Salmo, 19 es el capítulo de Primera de Samuel. Fue como que escuché lo que yo había dicho yo misma, me lo escuché y me di cuenta. ¿Alguien lo quiere leer? Irma, ¿tú pudieras leerlo para nosotros? Ok. Primera de Samuel 19. Sí. Ok. Primer versículo. ¿Lo leo todo corrido? Léelo hasta léelo hasta... Sí, léelo. Ok. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estéis, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando.
Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y montaron en Nalot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Nalot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nalot, en Ramá. Y fue a Nalot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nalot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Amén. Amén. Ok, pues esos son los hechos, ¿verdad?, que estaban ocurriendo en ese momento. Y a base de esa experiencia, donde David se encuentra sencillamente solo, porque todo el ejército del rey y el rey y todos sus secuaces están en contra de David, y él no tiene dónde refugiarse y dónde acostar, ni que dónde recostar su cabeza. So, en base a esa experiencia, él escribe el Salmo 59, y ese es el Salmo que vamos a examinar. Y yo quiero que ustedes vean, ¿verdad?, un Salmo escrito por una persona que tiene suma confianza en Dios, ¿verdad? Dios es su refugio. Es un hombre que fue llamado por Dios a temprana edad y que no tenía experiencia. Pero todas estas experiencias que le están pasando son las experiencias que Dios está utilizando para prepararlo, para llevarlo al trono. Porque ya él fue ungido como rey. Cuando fue ungido como, no voy a decir como rey, fue como escogido de Dios, ¿verdad? Cuando Samuel lo encontró y dijo: este es, ¿verdad? Lo ungieron. Y no fue como que él ascendió al trono inmediatamente. Él tuvo que pelear todas estas batallas para llegar al trono, para poder llegar al lugar donde Dios lo quería. Pero a pesar de que pasó todo lo que pasó, fueron experiencias, porque Dios nos utiliza estas cosas para prepararnos. Y ya cuando David ascendió al trono, ya él era un hombre de guerra, ya era un guerrero, y era de pastor, pasó a guerrero, y era un hombre preparado. Él no solamente se enfrentó a Goliat, se enfrentó a todas estas, en todas estas batallas diferentes, con diferentes escuadrones, y siempre el Señor le dio la victoria, porque el Señor lo único que hacía era que prepararlo, lo estaba preparando.
Y a veces nosotros pasamos por dificultades porque sencillamente el Señor nos está preparando y por eso no las podemos ver negativamente. A veces pasamos por dificultades porque pecamos, ¿verdad? Y el Señor nos está enseñando, nos está mostrando que hay otro camino. Pero sencillamente a veces es porque nos está preparando. Y este era el caso de David. Y David confiaba en Dios porque David sabía que él tenía un llamado. Él había sido llamado y en Dios estaba su confianza. Y si Dios lo llamó, Dios no lo iba a desamparar, ¿verdad? Pero no era fácil enfrentarse a todo lo que él estaba enfrentándose. De manera que ahora vamos a leer el Salmo 59 y yo quiero que ustedes vean, este Salmo tiene 4 partes, ¿verdad? Las partes como que no tienen como una secuencia, pero va del 1 al 5, luego del 6 al 9, luego del 10 al 13 y el 14 al 17. Cuando hablo de secuencia es que hay salmos que, por ejemplo, te dan un saludo y luego una plegaria y después una acción de gracia y te da esos títulos, pero en este salmo no tenemos esa secuencia. Pero la primera parte del salmo es una plegaria para que Dios lo libre de sus opresores. Y yo lo que quiero es que pongamos atención para que sepamos, ¿verdad? Cómo orar a Dios, cómo enfrentarnos a situaciones difíciles y cómo llegar ante la presencia de Dios en momentos de dificultad. Porque este hombre estaba en momentos de dificultad. A veces no sabemos cómo orar. A veces nos sentimos culpables cuando le decimos al Señor, Señor, mátalos o fusílalos o toma control de los enemigos. A veces no le queremos desear mal a la persona porque nos sentimos que la palabra no nos lleva a eso. Pero vamos a ver cómo se expresó David para que ustedes vean lo que pasó aquí. ¿Ok? Es sencillamente abrir tu corazón a Dios y después hablamos algo más. Ok, no quiero seguir porque le voy a dar las conclusiones. Ok. Dice, oración pidiendo ser librado de los enemigos. Dice al músico principal, ¿verdad? Sobre no destruyas, no destruyas. Señor, no me destruyas. De eso es que él está hablando, que el Señor no permita que sus enemigos le destruyan, ¿verdad? Y dice, este salmo fue escrito cuando Saúl envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, líbrame de mis enemigos. Luego dice, ponme a salvo a los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Aquí, obviamente, este hombre se sentía muy vulnerable, ¿verdad? Estaba en un momento de angustia. Y si ustedes ven aquí, él le está haciendo 4 súplicas al Señor. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Es como, ponme en un lugar más alto, en un refugio donde nadie me alcance. Líbrame de los que cometen iniquidad, que es pecado. Pero ese pecado no es cualquier pecado, es maldad. Cuando hablamos de iniquidad, estamos, porque tú puedes pecar cometiendo fornicación, pero la iniquidad es cuando tramamos maldad contra alguien, cuando somos malos, ¿ok? Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Ahí tú tienes 4 plegarias en en 2 versículos, ¿verdad? Y lo que está diciendo es, ponme a salvo en un lugar muy alto, en un lugar donde nadie me pueda alcanzar. Sé tú mi refugio. Recuerden que estos hombres se preparaban para la batalla. Esto es un ejército, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos luchando en medio de una dificultad, sabemos que el enemigo se prepara para lo que va a hacer. Y nosotros tenemos que estar preparados también para enfrentarnos al enemigo. El problema es que nosotros cogemos el cantazo y nos quedamos como que nos metieron un cantazo en la cabeza y nos quedamos como que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Como que nos dejaron suecos. Y nosotros no nos preparamos como se prepara el enemigo. ¿Cómo nosotros nos podemos preparar para responder
¿verdad? A la adversidad, a lo que el enemigo tiene para con nosotros. Y a veces nos sorprendemos, pero no nos debemos de sorprender porque el enemigo nos puede atacar en cualquier momento. ¿Cómo nosotros nos preparamos para eventos como este? La oración, Carmen, la oración es el alma, yo creo que es la primera alma eficaz para nosotros poderlo preparar para los ataques del enemigo. Claro, está conjuntamente con la oración, pero si oramos, Dios nos escucha y él mismo nos prepara. Amén. La oración, y hemos estado hablando de la oración, yo no sé cuántas veces sale la oración, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reforzar esa oración, nosotros tenemos que aprender a batallar en la oración, tenemos que enfatizar la oración, porque lo que sucede es, ya mismo David te doy espacio, nosotros lloramos antes de ¿cómo se llama? De hacer la oración, en lugar de nosotros irnos a fortalecer en la oración, lo que hacemos es que nos sentimos como que yo no puedo con esto y nos derrumbamos, nos echamos a llorar. Entonces le estamos dando el espacio al enemigo para que nos ataque. David. Yo pienso que también, pastora, la palabra de Dios, la misma palabra, porque es la que es el ungüento a nuestros huesos, es la que por medio de Dios nos transmite todo lo bueno que Él desea para nuestras vidas, y sin conocimiento de la palabra nuestras oraciones también pueden ser vanas, porque no vamos a saber cómo pedir si no conocemos al Dios que servimos. Y la única manera de conocer al Dios que servimos es a través de su palabra. Amén. Y por eso es que tenemos que conocer la palabra. La oración y la palabra van de la mano, ¿verdad? Y cuando cuando a un soldado le dice, prepárate que vas para la batalla, los soldados no se echan a llorar, los soldados van corriendo, se ponen las botas, se ponen el uniforme y salen y están listos. Ahí está Carlos Paniagua, ¿verdad? Que nos puede hablar de la milicia. No hay tiempo para sentarse a llorar. Nosotros tenemos que aprender a reaccionar como soldados de Jesucristo en medio de una situación hostil como la que este hombre se estaba enfrentando. Fíjense que él está hablando de hombres sanguinarios que no les importa, porque no temen a Dios. Esta gente eran asesinos a sueldo. Son gente que derramadora de sangre. Ellos mataban por una orden y a ellos no les importaba. No eran gente del pacto, no eran gente que iba a tener misericordia. Él se está enfrentando a asesinos serios y él sencillamente hace 4 súplicas en el primer momento, ¿verdad? En que se enfrenta con Dios. Bien, vamos al versículo 3. Dice, porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y me aperciben. Esta gente lo está cercando, lo están esperando, le han cercado ¿qué? Le han cercado una rueda, ¿verdad? Lo tienen rodeado para matarlo. Están esperando que asome la cabeza para tirarle 3 tiros, ¿verdad? Dice, se juntaron los poderosos. Él está sencillamente solo, pero lo único que ellos no saben es que David está en pacto con Dios. Eso, ellos no cuentan con eso, ¿verdad? Y esta es la mejor defensa que nosotros podamos tener contra el enemigo. Y fíjense que David conocía su Antiguo Testamento, porque decía, no es algo que yo haya hecho, no es falta mía, no es pecado mío. Sin delito mío, corren y me aperciben. Él está consciente de que él no ha hecho nada, él lo único que ha hecho es que tratar de ayudar. Y fíjense que cada vez que él se enfrentaba, si lo leyeron en Primera de Samuel, cada vez que él se enfrentaba con una de estas batallas, él las ganaba.
él las ganaba y él seguía caminando, seguía su camino, porque Dios le estaba preparando, Dios le daba la victoria. Bien, pasamos. Carmen, Sí. Si miramos, Ajá. realmente este salmo es una oración y Lo es. como tú estabas diciendo, cada vez que él se iba a enfrentar a una batalla, él oraba. O sea, que él está usando la mejor llave para poder vencer algo que no era que él había buscado, porque él todo el tiempo había respetado al rey Saúl con motivos para poder hacer lo que tenía que hacer o lo que debía hacer. Pero era entendiendo que era el ungido de Jehová y siendo un guerrero experimentado, acudió a lo que acudía siempre, a orar. Y entonces, este salmo es una oración desde arriba hasta abajo. Lo es, lo es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aunque nosotros pensemos, ¿verdad? Que a veces la gente dice, es que yo me aburro orando porque le estoy orando a las paredes. No, tú no estás orando a las paredes. Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú tienes que concentrar tu pensamiento y tú tienes que saber que Dios te está escuchando, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer uso de la oración y hacer un hábito de orar todos los días, porque este hombre no ora así, de esta manera, porque él quiere, él ora así de esta manera y él está en esa confianza porque él conoce a Dios, él conoce a Dios y ustedes lo ven por todas las maneras en que él llama a Dios. Él le dice Jehová, le dio Dios de Israel, Dios mío, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Lo llama de todas maneras, a vida y por haber. Es como cuando alguien te conoce bien, que sabe todos tus nombres y tus apellidos y tus apodos también. Él conoce a Dios, él tiene íntima comunión con Dios, por eso Dios le escogió. Y él desea, ¿verdad? Que él sabe que Dios le está oyendo. Y en realidad es lo único que él tiene en estos momentos, lo único. Vamos al versículo 4, dice, no, ya el 4 lo leímos, dice, despierta para venir, ¿no? El 4, sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira, despierta para venir a mi encuentro. El despertar es, no tardes. Si estás durmiendo, levántate y llega a donde mí. No esperes más, ¿verdad? Y visítame, porque él sencillamente está en desesperación. Y dice, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Cuando habla de despierta para, no tengas misericordia, despierta para castigar a todas las naciones, habían otras naciones acechando el pueblo, además de que lo estaban acechando a él. Y él incluye a esas otras naciones, ¿verdad? En esta persecución. Y dice, despierta para castigar, porque ahora mismo él no puede ir a la guerra. Él tiene que correr por su vida. Y él no puede sentarse a esperar, ¿verdad? O irse a la guerra porque sabe que lo están acechando. So, él le está pidiendo a Dios protección. Y dice, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. De manera que yo no he pecado. Y Saúl está sencillamente reaccionando a la profecía, ¿verdad? De que le iban a quitar el reinado. Y él sabe que le van a quitar el reinado. Y él piensa que David está acechándolo para matarlo, pero eso no es realidad. David nunca, ¿verdad? Intentó quitarle el trono. Él estaba esperando que el Dios tuviera su momento y lo pusiera donde lo iba a poner, a posicionar. De manera que le dice, no tengas compasión con aquellos que practican la maldad. No hay nada en ellos
que responda a ti. Esta gente no están en pacto. Esta gente no creen en ti. Son gente atea. Son gente que es enemiga, ¿verdad? Son gente que se goza en la maldad. Dios, él está utilizando la oración para describir lo que el enemigo está haciendo, quién es el enemigo y qué están haciendo contra él. Esto le tiene que dar una idea a ustedes de que cuando ustedes oran, ¿verdad? En momentos de dificultad, nosotros pedimos al Señor que refugio, describimos lo que nos están haciendo, sabemos que no hemos pecado, ¿verdad? Esto nos da como una guía y describimos quiénes son esta gente. Son gente que están llenos de maldad, de iniquidad y lo que quieren hacer con nosotros. Esta es la manera en que él está presentando su plegaria. Después dice, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca espadas, hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Están, el autor decía, ¿verdad? Que en aquellos tiempos los perros no eran domesticados, eran como lobos en las calles, y que en las noches ellos andaban como en turbias, en grupos de animales, ¿verdad? Y se iban a la ciudad para hacer escarnio y para buscar presas. Y estaban buscando comida, ¿verdad? Por eso él dice, volverán a la tarde y ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y estaban allí hasta que ellos consiguieran algo que comer. Y luego proferirán con su boca, espada hay en sus labios, ¿verdad? En la versión moderna dice, echando espuma por la boca, dicen con tono hiriente, no hay nadie quien nos oiga, no hay nadie quien nos oiga. ¿Quién va a escuchar esto? Porque ellos están buscando, la ciudad está sola, está vacía y están buscando a alguien que responda a lo que ellos están diciendo, porque a lo que vienen es a intimidar. Y así se siente uno a veces en medio de la dificultad, ¿verdad? Que la gente le está acechando a uno y están diciendo palabras hirientes. ¿Para qué? Para intimidar y para provocar una situación, para provocar. A ver, ¿quién me va a oír? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a responder a lo que yo estoy diciendo? Porque estoy diciendo lo que estoy diciendo para que alguien me conteste. Y si nosotros somos sabios, mejor es que no contestemos a qué, a la provocación. No contestemos a la provocación. Por eso se quedaban como perros aullando ahí, ¿verdad? Y dice que no se quedaban satisfechos hasta que no encontraban a alguien que respondiera a ellos, porque precisamente eso es lo que hacen tratando de provocar una situación. Y si usted se queda callado, ellos no van a estar contentos. Y ciertamente van a seguir, ¿verdad? Tratando de acecharlo, pero es mejor que usted no caiga en pecado, porque ellos van a caer en su propia trampa. Estamos. Versículo 7 dice, no, ya lo leímos. Versículo 8 dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo que esperaré en ti. Él está expresando, ¿verdad? Que a causa del poder del enemigo, porque el poder del enemigo es grande, él está solo, pero él va a esperar porque él no puede con el poder del enemigo. La única esperanza que él tiene es que Dios conteste su oración. Dice, a causa del poder del enemigo, yo voy a esperar en ti. Porque yo no tengo otra solución a esto. Si no espero en ti, yo no me puedo defender. ¿Ok? Versículo 10. Dice, no, a causa del poder del enemigo, yo esperaré en ti. Voy a también añadir a eso que él hubiese podido buscar, ¿verdad? Muchos recursos para defenderse, pero ¿qué?
Él no los tiene disponibles. La gente está huyendo porque este hombre acaba de mandar a matar un chorro de sacerdotes, una familia completa de sacerdotes, porque estaban ayudando a David en medio de esta contienda. Y los mandó a matar a todos. Y tenemos que entonces entender que nadie va a querer ayudar a David porque saben que van a terminar como muertos. El poder que Saúl tiene es demasiado grande para él poder, ¿verdad?, buscar refugio en ningún otro que no sea Dios. Dios es su refugio. Versículo 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Dios es su refugio, ¿verdad? Dios nos da gracia y esa gracia hace que su voluntad se haga en nosotros, porque nosotros estamos en Él. Y Él es el que nos va a mover hacia adelante. Él es el que va a hacer por nosotros. En lugar de enfrascarnos en una lucha que no va a tener sentido, porque no tenemos defensa, vamos a esperar a que Dios cumpla, ¿verdad?, sus planes y nos lleve adelante. Si nosotros nos queremos mover adelante, ¿verdad?, tenemos que estar convencidos de que Dios es el que nos va a mover, de que Dios nos va a invitar y nos va a proteger. Pero tenemos que esperar en Él. ¿Cuán difícil se hace eso? Este hombre estuvo fugitivo por mucho tiempo. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. El enemigo nos acecha, nos va a acechar. Vamos a ir delante de la presencia de Dios a contarle todo esto. Es como si tú abrieras tu corazón a Dios y le contaras todo lo que te está pasando y cómo tú te sientes. En lugar de tú decírselo a tu prójimo, en lugar de tú decírselo a tu enemigo para provocarlo, en lugar de tú decírselo, hablar del enemigo mal a alguien, díselo a Dios no le molesta. Y sácate todo eso que tú tienes delante, ¿verdad?, dentro de ti, sácalo delante de la presencia de Dios. Mira, este hombre le dice, llévatelo y tú te reirás de ellos y te vas a burlar de ellos. Y ahora vamos a ver qué dice, no los mates, pero después dice, mátalos, dispérsalos. Él tiene tanto coraje que dice muchas cosas, ¿verdad? Dice, el versículo 11 dice, no los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro. A veces la muerte, ¿verdad?, no es suficiente para gente que es tan inicua, tan sanguinaria como esta gente, tan malévola, porque son maquinadores. Ellos cercaron la casa de este hombre para cogerlo, ¿verdad? Y están esperando que él salga. Hay veces que hay que dejarlos que sufran. Y dice, no los mates para que mi pueblo no olvide, que vean el juicio de Dios, lo que le pasa al inicuo cuando el inicuo maquina contra un hijo de Dios. Y dice, déjalos vivir como testimonio para que las generaciones no se olviden, ¿verdad? Él quiere que los maten, pero no de una manera que le hiciera mal al pueblo, sino que le hiciera bien. La gente tenía que ver lo que le estaba pasando al inicuo para que no se olviden y que la lección durara por generaciones, ¿verdad? Esta gente viene a matar a David y él le dice, no los mates a ellos. Increíble, ¿no? Es como difícil entender. No los mates, pero dispérsalos y abátelos, que sufran lo mismo que yo estoy sufriendo. Y dice, por el pecado de su boca. No, estoy aquí. Cuando él dice, estoy en el 11 todavía. Oh Jehová, escudo nuestro. Ese Jehová que le está mencionando ahí es como si tú le dijeras acá en la versión popular dice, no les tengas compasión para que mi pueblo lo tenga presente. Dispérsalos con tu poder y humíllalos. El Señor es nuestro protector. El Señor es nuestro protector.
mi Dios, mi escudo. David aquí está reclamando que este hombre es su Señor, es su defensor, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos que Dios es nuestro Señor, David sabe, ¿verdad? Que los atributos de Dios. Y cuando nosotros podemos reclamar que es nuestro Señor, nosotros sabemos cómo Dios va a responder. Porque no estamos hablando de un hombre que no conocemos, sino de aquel a quien nosotros nos hemos sometido todo el tiempo y siempre ha dado la pelea por nosotros y siempre nos ha protegido. ¿Qué te hace pensar, verdad? Que en este momento Dios no te va a proteger. Porque estos hombres se están comportando como Goliat con David. Se están enfrentando, David se está enfrentando a Goliat de nuevo. Pero ya David sabe que aquel gigante, él lo venció en el nombre de Jehová. ¿Por qué no va a vencer a este? Esta es la segunda vez que él se enfrenta a gigantes, ¿verdad? Porque esto era un ejército gigante que está acechándolo. Pero ya él había pasado por la primera experiencia. Y Dios le había librado de ese varón que se presentó delante de él. Carmen. ¡Ay, qué susto! Ay, perdona. Era un gigante grande y más poderoso, porque cuando miramos a David, prácticamente un chamaquito que había vencido osos y no sabemos cuántas cosas más, porque tuvo la valentía de enfrentarse a un Goliat, claro está, reconociendo el Dios que le había enseñado a su padre. Pero este gigante es otra clase de gigante, porque cuando miramos, él no tenía break, no había, por lo menos con Goliat podía correr y esquivarse, pero aquí no hay break. Amén. Porque esto es un ejército que si no lo coge uno, lo coge otro, y hasta parece una historia de ciencia ficción de Star Wars, de un Jedi que corta cabeza, y pelea con 50,000, pero este es otro gigante. Y entonces vemos a un David que, claro está, tiene que haber pensado en cómo Dios lo libró de Goliat. Pero yo me hubiese preguntado, Dios mío, Señor, tú sabes cómo tú me vas a librar de toda esta gente que me quieren arrancar la cabeza, morderme las orejas, cortarme la lengua, porque el odio que tenía Saúl en contra de él era espeluznantito. Uh-huh. Y él vuelve otra vez a decirle, Señor, brégate con esto, porque yo no puedo, y me están persiguiendo sin yo tener culpa. Uh-huh. Y yo creo que a lo que tú decías ahorita, Dios nos prepara y Dios nos da experiencias en el pasado para que nosotros podamos trabajar en el futuro cuando ese futuro sea tu presente. Amén. Por lo tanto, tienes que mirar al pasado para poder trabajar con tu presente ahora, confiando en lo que Dios hizo, que lo que Dios hizo lo va a volver a hacer. No sabes cómo lo vas a volver a hacer, pero lo va a volver a hacer. Amén. Y por eso es que tenemos que recibir lo que venga de Dios, ¿verdad? Con las manos abiertas, porque no sabemos para qué el Señor lo quiere, para qué el Señor lo va a usar. Y lo va a usar posiblemente, bueno, Dios usa todo lo que nos da, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿verdad? Va a ser útil para nosotros, en algún momento. Y como decía Toño, este gigante es más gigante que Goliat, es más grande, porque cuando David se enfrentó a Goliat, David fue un voluntario. Él dijo, espérate, nadie se atreve, yo voy a ir y yo voy a hacer esta hazaña. Y él se fue de voluntario, pero aquí él no tiene escapatoria. Aquí, él no es voluntario aquí. Aquí es o te matas, o te matamos, o tú escapas por tu vida.
aquí él no tiene ninguna salida. Él tiene que sencillamente esconderse. Y es lo que literalmente le está diciendo a Dios: dame un refugio, un lugar donde yo pueda esconderme en ti, donde yo esté a salvo. ¿Ok? Bien. Vamos Carmen, a ver. antes que siga, perdona. Sí, sí. Porque es algo bien, mirándolo ahora, es algo bien interesante porque tú dijiste que estaba dividido en 4 partes, ¿verdad? Mm-hmm. Y esta segunda parte, si la miramos, es diferente a la primera. Ok. Y hablando de la oración, Mm-hmm. para saber orar y para aprender a orar, hay que hacer pausas para poder escuchar la voz de Dios y poder Mm-hmm. meditar en lo que le hemos pedido. Amén. Por eso ahí, antes del versículo 6, por lo menos en la versión Reina Valera 60, dice Selah. Amén. Y Selah lo que significa es pausa para uno meditar, analizar lo que uno está diciendo y poder escuchar la voz de Dios. En nuestro caso, que somos de la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo está ahí constantemente. Por lo tanto, siguiendo este modelo, hay que hacer pausas cuando oramos. No podemos parecer unos loros, hablate que habla. Y yo me imagino que a veces Dios nos dice, pero muchachito, tú no Déjame vas hablar. sí, déjame hablarte, porque es que hablas mucho, picoreto. Coge un buche. Coge un buche. Pero David cogió su buche y empezó a meditar. Y por eso tenemos este contraste entre como él empezó hablando, pero aquí está haciendo algo diferente a como él empezó. Amén. Y gracias por traerle el Selah, porque se me pasó, ¿verdad? Pero eso mismo, Selah es una pausa. Y aquí hay dos partes que tienen 2 pausas. Es el versículo 5 y luego el versículo 13. So, entre la primera parte y casi la última parte hay 2 Selah. Para eso, para detenerse, meditar y continuar, ¿verdad? Porque no hay que orar de carretilla. Uno va poco a poco, ¿verdad? Poniendo su pensamiento. Pero hay que orar, hermano. Si estamos en dificultad, tenemos que dejar de estarnos quejando con el prójimo. Tenemos que sencillamente doblar rodillas y quejarnos con Dios, porque esto es una queja. Esto es una queja. En vez de irte por ahí a quejarte, quéjate con Dios, que Dios te escucha. Y dile todo lo que le quieres decir. Ahora le dice, estábamos en el 12, ¿verdad? Dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. O sea, su pecado le va a alcanzar, su soberbia, ¿verdad? Y por la maldición y por la mentira que profieren. Acábalos con furor y acábalos para que no sean, es que no vivan. Porque cuando tú no eres, tú no estás aquí, ¿verdad? So, atrápalos en su propio pecado, por la palabra que han proferido, ¿verdad? Por la soberbia, por la maldición, por la mentira, por todo lo que no es del pacto, por todo lo que no es de Dios, por todo el pecado y la iniquidad que tienen, atrápalos. Y dice, acábalos con furor. Primero le dijo, no los mate, ahora dice, acábalos en su furor y acábalos para que no sean, para que dejen de existir, ¿verdad? Porque ¿quién quiere tener inicuos así alrededor de uno? Y sépase que Dios gobierna en Jacob, que tú eres el Dios, que ellos sepan que tú eres el Dios de esta tierra, hasta los fines de la tierra. Es como cuando uno le quiere decir, Dios es Dios y Dios hace lo que le da la gana, ¿verdad? ¿Cómo tú te vas a atrever a enfrentarte ante Jehová de los ejércitos? ¿Cómo tú te vas a venir a desafiar a un Dios como el Dios que nosotros tenemos? So, para que ellos sepan quién tú eres, acábalo. Y sépase que Dios gobierna, que Dios es Dios hasta los fines de la tierra. So, es como un desafío a ellos, ¿verdad? Como un desafío a los que están acechando a David. So,
deja que se consuman, deja que se destruyan, y ahí vuelve y dice, Selah, ¿verdad? Selah. Bien, versículo 14. Ahora va a repetir el versículo 6, que dice, vuelvan pues por la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Él le está invitando a que hagan esto. Invitando. Vuelvan en la tarde y ladren y rodeen la ciudad y anden errantes para hallar que comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose, porque se van a seguir quejando. Entonces finalmente dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ellos han sido mi amparo, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Si ustedes van al versículo 14, le dice, vuelvan pues en la tarde y ladren y rodeen la ciudad y anden errantes para buscar de comer, y si no, quédense en su quejido. Eso es lo que ellos hacen. Alardear, buscar, provocar, y en esa se pasan y no van a parar. No te canses, porque no van a parar. El que es malo, ese es su trabajo. El trabajo de Satanás es molestarnos, es incordiar, es seguir en su afán de buscar riña, de provocarte. No te aflijas por eso. ¿Cuál es el trabajo del que le sirve a Jehová? Pero yo cantaré de tu poder. Él está poniendo sus ojos en el que lo estás echando ahora. No, él dice, yo voy a cantar de tu poder. Yo te voy a alabar de mañana. Yo voy a alabar de tu misericordia, porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque tú eres mi Dios, eres mi refugio, el Dios de mi misericordia. Eso es lo que yo voy a hacer. Deja que aquellos griten, busquen, ladren como perros, rodeen la ciudad, se cansan de quejarse, de buscar qué comer, porque lo que están buscando es riña, porque si no encuentran la riña, no se sacian. Si no encuentran quien los conteste su provocación, ellos no van a dejar de ladrar y de buscar, ¿verdad?, su enemigo. Ese es el trabajo de ellos. Pero nosotros no vamos a responder a eso. Nosotros vamos a cantar del poder de Dios, que es el que nos va a sacar al otro lado, el que va a venir y nos va a llevar al lugar donde Él nos quiere posicionar. Y el lugar de donde Él nos quiere posicionar es nuestro alto refugio, el lugar donde Dios nos ha puesto. No nos salgamos de ahí, porque ahí es donde Dios te quiere, para que tú des la batalla. No salgas corriendo en medio de la contienda. No dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no respondas a la provocación. Quédate donde Dios te puso. Quédate callado, alaba a Jehová, porque Dios es el Dios de tu fortaleza, el Dios de tu confianza. Y Él comenzó este salmo quejándose y buscando refugio, y terminó como alabando, porque en medio de la oración Dios le da lo que Él necesita para seguir adelante. Él tiró todo lo que tenía en su corazón, lo derramó delante del Señor, y ahora Él puede terminar alabando a Dios. Y Él se da cuenta que lo mejor que Él ha hecho es alabar a Dios en medio de toda esta situación, porque cuando Él se levanta de ahí, Él está listo para la batalla. Pero Él tiene sus ojos puestos en aquel que le dio la vida. Y nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y nosotros seguimos caminando como si nada nos hubiesen hecho, porque el que nos da y nos refugia se llama Cristo Jesús. Ese es el final de este salmo. Bonito, ¿verdad? Poderoso. Poderoso, poderoso. Que no se aflija a nadie, que no cunda el pánico. Nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, pero vamos delante del Señor y vamos a derramar nuestro corazón. Esa es la experiencia de David.
En lugar de irnos por ahí, mire, usted se levanta como poderoso gigante. Después que usted derrama su corazón delante de Dios, Él termina con las fuerzas para levantarse y continuar con la batalla. Porque no va a cesar hasta que Dios diga que se acabó. Y llegó el día en que Dios, cuando vio que Él estaba listo, David no se rindió. Porque David sabía que Dios tenía propósito con él. Y si Dios tenía propósito con él, Dios estaba utilizando esta experiencia para prepararlo, como estábamos hablando ahorita. Si David hubiese salido corriendo, yo te aseguro que esos malvados lo hubiesen alcanzado, porque se había salido del plan de Dios. Uno no se sale del lugar donde Dios lo ha puesto a uno. Uno se queda ahí, esperando la salvación que viene de Jehová. Carmen, y la misericordia, es que esa misericordia de Dios está tan fuerte, porque esto se escribió hace casi más de 2000, 3000 años atrás. Y David, que no conocía el futuro, esperó creyendo en Jehová y sus experiencias con el Señor, para que hoy en el 2022 nosotros pudiéramos recibir esta palabra y pudiéramos trabajar con las asechanzas del enemigo, con cuando el enemigo nos abate, cuando el enemigo nos quiere arrancar la cabeza, que uno lo que tienen son deseos de salir corriendo y de hasta tomar el juicio en sus manos y decir, no, esto lo voy a arreglar yo ahora. Pero la actitud de David, claro está, David no lo podía arreglar ahí en ese momento, pero más adelante en la historia de David vemos que él tuvo ocasiones para poder arreglar eso en sus manos. Y yo diría que David pensó en este tiempo, cuando tuvo la oportunidad de poder cortarle la cabeza a Saúl. Y este tiempo de introspección, donde David saca toda su quejabanza y todo su dolor, terminó en alabanza y adoración y nos lleva a nosotros, por lo menos a mí me ha ministrado de una forma poderosa. Por eso fue que dije que estaba poderoso, porque terminó adorando al Señor. Amén. Y esa fue la salida que Dios le dio para poder enfrentar lo que venía y para que hoy nosotros pudiéramos recibir esta palabra poderosa, para que nosotros también podamos enfrentar los gigantes que sean más grandes, sean más chiquitos, sea como sea, nosotros lo podamos enfrentar y podamos salir victoriosos para la gloria del Señor, porque no sabemos quién va a contar nuestra historia de aquí a 10 años, 20 años, 50, 100 años, 2000 años después, si Cristo no viene antes. Le bendiga. Amén. Amén. Y Dios desea, hermanos, ¿verdad? Que le llamemos en tiempos de angustia. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú abras tu corazón, porque Él sabe que si tú vas en oración, vas en la actitud correcta, abres tu corazón y dejas tu queja y tu lamento delante de su presencia, tú te levantas con las fuerzas que Él te da. Porque Él se glorifica en medio de nuestra debilidad. Pero si tú sigues en la queja sin exponerla delante de Dios, vas a seguir en derrota. Tú tienes que ir delante de la presencia de Dios, que es el único que te puede dar esperanza. Tú sabes que tú vas delante de tu amiga, ¿cómo se llama? Abres tu corazón y cuando sales, ¿qué esperanza tú te llevas? Te vas con el mismo lamento donde otro. Porque ninguna persona te puede dar lo que Dios, lo que Cristo te da. Estoy hablando de Cristo porque para nosotros es Cristo, ¿verdad? Si nosotros, una gran diferencia, es bueno ir donde la hermana, y, ¿verdad? Tienen empatía con nosotros, pero vamos a ir delante de la presencia de Dios, porque cuando vamos delante de la presencia de Dios y exponemos todo esto, el Señor nos llena de su presencia, nos llena de la fuerza, nos levantamos y somos una nueva persona lista para enfrentar lo próximo que venga. Eso no pasa cuando nosotros nos vamos a quedar por ahí. Vamos a quejarnos delante del Señor, porque el Señor espera que nosotros vayamos delante de su presencia.
para responder a nosotros y que sea para Él glorificarse. ¿Algún comentario, alguna otra, I don't know, testimonio, algo que ustedes quieran decir antes de, o preguntas? Sí, ¿con quién hablo? Edma, me ha gustado mucho este salmo y me identifico porque yo llevo perseverando en la oración mucho tiempo por un propósito en particular que le he estado pidiendo al Señor que me cambie de trabajo, porque las condiciones pues no son las mejores. Pero yo llevo más de un año orando por eso. Y llegado un momento, aunque he perseverado, tuve que hacer un alto, como veo que hizo él también aquí, y cambié mi oración y dije, Señor, ¿será que tú me quieres enseñar algo a través de este proceso? Y definitivamente no, las circunstancias siguen iguales, pero y entonces ahí le pedí, Señor, ayúdame, si es así, ayúdame a cómo yo manejarlo, porque no tengo las herramientas. He visto, lo comentaba con Fernando y con los nenes en estos días, mi jefe sigue siendo el mismo y hay retos, pero gracias al Señor yo lo estoy manejando de una manera diferente. Y me ha ayudado pues primero perseverar en la oración, no dejar de orar, de confiar, pero también tal vez cambiar la queja en un momento dado. Señor, sácame de aquí, cambiar esa queja por, ¿será que me quieres enseñar algo? Y capacítame para poder manejarlo. Amén, amén. Hay que, eso mismo, discernir, ¿verdad? Y abrir las posibilidades, porque uno no sabe lo que Dios quiere. Uno no sabe. David sabía, ¿verdad? Que iba a llegar al trono, pero uno no sabe para qué es la experiencia. El Señor no te dice, el Señor te pasa por la experiencia. Hay que saber perseverar. Jesús perseveró y llegó a la cruz, ¿verdad? Así es que cualquier cosa que nos pase a nosotros no va a comparar con lo que Jesús tuvo que hacer. Es cuestión de si tú vas delante de la presencia de Dios y tú derramas tu corazón delante de Él te da fuerza para que tú continúes la batalla. Pero si tú no haces eso, te vas a agotar, te vas a vencer, te vas a dar por rendido. Y el Señor lo que te está diciendo es, haz lo que hizo David. Haz lo que hizo David. Si estás en medio de una situación como esa, haz lo que hizo David. En algún momento Él te dará la victoria como se la dio David. Bien, hermano, pues hasta hoy, hasta ahora, pues, ¿verdad? Este es el final de... ¿qué hora es? Las 8:06, estamos bien. Yo espero que hayan sacado algún provecho de este salmo. Lo escogí no sabiendo, el Señor me llevó ahí, yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, espero que hayan aprendido algo, porque a mí me habló, ¿verdad? Así es que vamos a despedirnos en oración. Toño, llévanos en oración poderoso. Dale. Dale, Amén. dale. Padre, te bendecimos en esta noche, Dios. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque una vez más, aunque estamos a final del día, fue un nuevo día en tu presencia. Amén. Fue un nuevo día en tu cuidado, fue un nuevo día en misericordia, fue un nuevo día de gracia, Dios, fue un nuevo día de provisión, fue un nuevo día de enseñanza, Dios, porque yo he aprendido que además de que tú siempre estás hablando, siempre estás enseñando también, Dios. Gracias, Padre Celestial, una vez más, porque ¿a quién iremos sino a ti, Dios? Si tú eres el dador de la vida, si tú eres el que dice la Escritura, que tu oído está presto al clamor de los justos. Así que, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Dios, permite, Dios mío, que esta palabra siga calando hondo en nuestros corazones, siga trabajando, siga estirpando, siga capacitando, Dios, para que nosotros podamos continuar hacia adelante en este tiempo, Dios, que hoy es un día menos para el
arrebatamiento o para ese evento donde subiremos a los cielos y seremos transformados y llegaremos allí, Dios, y tú nos recogerás, Dios, y nos llevarás a las bodas del Cordero, Dios. Esperamos adelante ese tiempo, ese momento, Dios, y este estudio ha sido un estudio, Dios, lleno, o que ha seguido lleno de tu gracia, porque todos son llenos de tu gracia, Dios, y nos has alimentado con pan del cielo, Dios. Así que permite, Dios mío, que esta palabra continúe trabajando, Dios, calando hondo en nuestros corazones como necesita, Dios mío, ser manifestada en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, Dios, sin perder la oportunidad, continuamos orando por nuestra pastora para que tú la sigas llenando de tu gracia, de tu poder, de tu autoridad, de tu sabiduría, de tu discernimiento, Dios. Y esperamos, Dios mío, esa doble porción de tu espíritu sobre su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos y yo nos seguimos concertándonos para que eso, Dios mío, sea una realidad pronta, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. De tal forma, Dios, que las señales que dice tu palabra que nos seguirán, las sigan en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, continuamos clamando y orando por su casa, por su familia, Dios mío, por las peticiones más íntimas de su corazón, Dios, de tal forma que ella pueda, Dios mío, día tras día, Dios, día tras día, continuar viendo tu gloria, para la gloria, la honra de tu nombre, Señor. Así que nos despedimos, Dios, de este Zoom, de Zoom, no del Zoom de gracia, de tu cuidado, en contra nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por asistir. Bendiciones. Gracias, pastora. Bye bye. Bendiciones. bendiciones. Ah, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Dios le Bye, bendiga. Mari.